En ese sentido, vamos a comenzar por recordar aquí que Sigmund Freud fue un intelectual de origen judío, pero de nacionalidad austríaca, nacido en la mitad del siglo XIX y fallecido en el año de 1939. Eh, Sigmund Freud, bueno, vamos a ver, ahí estamos. Sigmund Freud era médico de profesión, pero conforme el tiempo fue pasando, su interés general, digamos, en la medicina y en su práctica, lo llevó a interesarse en trastornos sufridos por los seres humanos y que son provocados básicamente por alteraciones de origen nervioso. Eh, pero hacia el año de 1889, Sigmund Freud comenzó a desarrollar la teoría psicoanalítica. Es decir, el psicoanálisis es precisamente una teoría psiquiátrico-psicológica que fundó precisamente y creó este médico Sigmund Freud. Ahora, vamos a ir entrando un poquito en la cuestión del psicoanálisis en la medida en que avancemos en los próximos minutos. Ahora, el psicoanálisis esencialmente, vamos a decirlo así, explica el comportamiento de los seres humanos, la conducta de los seres humanos, la acción humana en términos generales, basándose en supuestos conflictos de carácter sexual que se instalan en nuestra psique siendo niños, conflictos que se guardan en lo que Freud llama el inconsciente y nos afectan profundamente. El inconsciente también es un término muy importante en la teoría psicoanalítica, ¿verdad? Porque se supone que todo lo que se encuentra en nuestro inconsciente es eso, algo de lo cual no nos damos cuenta, pero que ahí está y que de alguna manera influye en nuestro comportamiento, influye en nuestra conducta y por supuesto va a ser también esencial en la forma como Freud va a tratar el asunto de la religión. Ahora, la obra, digamos, freudiana sobre la religión es realmente abundante. Aquí yo solo voy a presentar cuatro, digamos, de esos textos. Ustedes podrán buscarlos. La gran mayoría de ellos pues están en la red. Se pueden encontrar fácilmente y también se pueden leer, ¿verdad? De tal manera que eh, pues podrán ustedes profundizar en esto por si les interesa algo del psicoanálisis para abordarlo en el trabajo que tienen que escribir, digamos, en este seminario sobre ciencias de la religión. Bueno, empecemos con el año de 1913, cuando Sigmund Freud publica esta obra que lleva como título Tótem y Tabú, ¿verdad? Y esta obra se refiere fundamentalmente a las primeras creencias de carácter religioso que los hombres tuvieron hará también muchísimos años, ¿verdad? El tótem no es otra cosa que un dios, digamos, de carácter animal, ¿verdad? O puede ser también una cosa, un objeto, digamos, un árbol, una piedra que se considera, digamos, como algo sagrado. Y por supuesto, alrededor del tótem se edificaron toda una serie de tabúes, o sea, de prohibiciones, fundamentalmente esto para
para Freud va a ser muy, muy, muy importante en la religión en términos generales, ¿verdad? Es decir, lo religioso no se puede poner en tela de duda. Hay de aquel, digamos, que haga preguntas, hay de aquel que se atreva realmente a poner en tela de juicio lo que la religión está diciendo, enseñando, en fin, etcétera, ¿verdad? Porque, digamos, aparte realmente de los castigos aquí y ahora, le podría esperar también un castigo verdaderamente terrible después de esta vida, ¿verdad? Tótem y tabú, una obra muy importante en ese sentido. Ahora, en el 27, Sigmund Freud publicó El porvenir de una ilusión. Esto no es otra cosa que el futuro de la religión, para decirlo en otras palabras, es decir, ¿qué le espera realmente a la religión? Porque según el pensamiento de Freud, la religión no es más que una verdadera y auténtica ilusión, es decir, producto de nuestros deseos, producto de nuestros anhelos, los anhelos más profundos, digamos, que abrigamos en nuestro mundo interior. Es ahí donde realmente se gesta y es ahí de donde surge la religión en términos generales. Y la idea, digamos, de Freud respecto al porvenir de esa ilusión que es la religión es que en la medida, digamos, en que los seres humanos continúen en esas creencias, pues tratarán de encontrar solución a esos conflictos que llevan en su fuero interno, ¿verdad? De tal manera que la religión es vista también por Freud aquí en esta obra como una especie de neurosis, ¿verdad? Es decir, esa confusión realmente que la neurosis provoca en algunas personas de confundir, digamos, lo real con lo ideal y confundir lo ideal con lo real, ¿verdad? Entonces, esa tendencia realmente a confundir lo que ocurre en el mundo con lo que pasa en nuestra mente y lo que ocurre en nuestra mente con lo que pasa en el mundo es, de algún modo, el fundamento esencial gracias al cual la religión se mantiene. No es, digamos, que Freud vea el futuro de la religión como que va a desaparecer, como que va a dejar de ser, porque no va exactamente por ese camino, ¿verdad? Es decir, alguien podría pensar, bueno, entonces tal vez la ciencia va a venir a sustituir a la religión desde la perspectiva de Freud, pero la cosa realmente no va ahí, porque no es lo evolutivo del pensamiento humano lo que a Freud le interesa, sino las razones psicológicas del hecho religioso. Bueno, en el año de 1930 publica Freud El malestar en la cultura. La idea básica, digamos, en esta obra es que los seres humanos tenemos una serie de impulsos, fundamentalmente dos, un impulso de vida que es positivo y por otro lado un impulso de muerte que lleva a la destrucción. El impulso de vida pues está integrado básicamente por la alimentación y sobre todo por la libido sexual. Estos impulsos, estas pulsiones, o podríamos denominarle con un poquito de cuidado, instintos, pues tratan realmente de manifestarse, de volverse, digamos, una realidad y de satisfacerse, ¿verdad? Tanto la alimentación como la libido sexual, pues están ahí para la satisfacción, digamos, para ser satisfechas esas pulsiones. Sin embargo, el ser humano no es simplemente un organismo estrictamente animal, como ocurre con los leones, las jirafas y los perros. No, el ser humano es alguien que está ubicado en el contexto de la cultura. Y Freud ve la cultura simple y sencillamente como una serie de prohibiciones. En realidad la cultura es eso, ¿verdad? Una serie de normas, normas para todo, ¿verdad? Normas para dormir, para asearnos, para vestir,
para visitar lugares, para procesar alimentos, para construir una casa. Normas, normas, normas. Sobre todo normas de carácter jurídico y normas de carácter moral que nos dicen cuándo la acción humana está moralmente mal o está moralmente bien. Y entonces se da un choque realmente entre los deseos de las pulsiones y las prohibiciones de la cultura. Por eso el título, digamos, de esta obra es El malestar en la cultura. Entonces, la idea, digamos, una de las ideas fundamentales de Freud es que el ser humano llegue a una especie de equilibrio, ¿verdad? Sin desarrollar condiciones patológicas, digamos, a nivel de su psique, sino que llegue a una especie de equilibrio, aceptando por una parte la tremenda realidad de las pulsiones en la búsqueda del placer, pero por otro lado, reconocer la importancia de las normas, sobre todo morales, para poder convivir pacíficamente con los demás, ¿verdad? Porque Freud lo dijo con estas palabras. Si es difícil en la cultura, sería peor en la natura, ¿verdad? Es decir, si la cultura nos causa algunas dificultades, algunos problemas por tenerlas que obedecer, sería peor si nuestra vida fuera una vida estrictamente animal, ¿verdad? Como los osos y los chimpancés. Es decir, sería realmente una acabose, digamos, de la vida estrictamente humana, hablando estrictamente desde el punto de vista humano. Bueno, en el año de 1938, Freud publica, digamos, esta obra también que lleva como título Moisés y la religión monoteísta. Son 3 ensayos donde Freud aborda precisamente el monoteísmo propio, digamos, de la religión judía. No olvidemos que él era un judío y fue educado en la sinagoga judía cuando era un niño pequeñito. Y entonces él mismo reconoce, no puedo zafarme, no puedo olvidarme, no puedo dejar a un lado, digamos, la religión judía. Y entonces aborda aquí de una manera muy, como dijéramos, también de carácter psicológico, aquí el abordaje, la cuestión, digamos, de cómo realmente surge esa religión monoteísta y cuál es el peso que tiene. Y por supuesto la relaciona sin ninguna dificultad con el pensamiento cristiano, ¿verdad? Porque en realidad se tiene que hablar de la tradición judeocristiana, ¿verdad? Sobre todo para nosotros el día de hoy. Bueno, entonces ahí están nada más esos 4. Es decir, hay otros textos, digamos, eh, donde Freud aborda la cuestión de la religión, porque como dije, para él, psicológicamente hablando, la religión va a ser un elemento sumamente importante. Bueno, en cuanto a los principios del psicoanálisis a los cuales ya nos hemos referido, eh, vamos a enfatizar lo siguiente. La psique humana está entonces dividida en 3 no sé si llamarle momentos, porque no son partes, ¿verdad? Es decir, no son pedazos, porque la psique no es algo físico, no es algo material, digamos, que se pueda dividir en secciones, no. Pero digamos, son actividades, podríamos decir, que se llevan a cabo dentro de nosotros mismos, en nuestra psique, en nuestro fuero interno. Por una parte, el superego, el ego y el id. También se le llama ello, ¿verdad? Ahora, la propuesta es la siguiente. El superego es en realidad la cultura con todas sus normas, con todas sus prohibiciones, con todos sus tabúes, para decirlo en una sola palabra. Por otro lado está el ego, que podría considerarse como, digamos, la inteligencia propiamente hablando de los seres humanos, su capacidad racional. Y finalmente el id, que tiene que ver con las pulsiones que ya señalamos. La palabra instinto no la utiliza realmente Freud, porque él considera que los instintos, estrictamente hablando, le pertenecen al reino
animal, ¿verdad? Y pues el animal no puede sino dejarse llevar por las fuerzas instintivas, ¿verdad? Es decir, el perro no puede dejar de ladrar, el caballo no puede dejar de relinchar, y entonces no estamos hablando aquí de instintos estrictamente hablando que empujan, digamos, y obligan, en este caso al ser humano, a hacer esto o a hacer aquello. Es decir, el ser humano también tiene la capacidad y la posibilidad de decir que no, es decir, de negar aquellas pulsiones, aquellas fuerzas como el hambre y como la libido sexual, ¿verdad? Y entonces eh, es mejor evitar utilizar la palabra instinto y emplear mejor la palabra pulsión. Entonces, a veces se instala una especie de lucha, sobre todo a nivel del ego, entre las prohibiciones de la cultura y las exigencias de las pulsiones, sobre todo la exigencia estrictamente sexual, a la cual Freud le da un enorme protagonismo, ¿verdad? Entonces, como decíamos hace algunos minutos, la idea fundamental aquí es que ojalá lleguemos a una especie de equilibrio, ¿verdad? Es decir, reconocer la importancia de la libido sexual, pero también reconocer la importancia de las normas que, que rigen de alguna manera nuestra conducta y nuestro comportamiento, ¿verdad? Ese sería realmente el ideal. Ahora, de esos conflictos, digamos, que surgen de la libido sexual, tendremos oportunidad de hablar un poquito, no sé si hoy o el día por venir, porque, bueno, aquí tenemos material suficiente para más de una clase. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de entender eh, los llamados complejos de Edipo, por un lado, y el complejo de Electra, por el otro. La idea, digamos, fundamental de Freud es que la libido sexual, cuando el ser humano es pequeñito, pues no tiene en realidad un objetivo claro, un objetivo físico, pero esto va a surgir entre los 3 y los 6 años de edad, cuando el niño va a fijarse, digamos, en su madre y la niña va a fijarse en su padre. Entonces, hay una especie, digamos, aquí de relación de carácter eminentemente sexual entre los dos sexos, el sexo del niño hacia el de la madre y el sexo de la niña hacia el padre. Esto, desde la perspectiva de Freud, es algo que la humanidad como un todo sufrió en algún momento en el pasado. Es decir, que no es una experiencia que se tenga a nivel infantil, nada más el día de hoy. Podríamos decir que también en la época infantil de la humanidad ocurrió precisamente esto. Y entonces, una de las ideas centrales, digamos, de Freud es que fundamentalmente los hombres, pues, llegaron a considerar, pues, la existencia de un ser superior, digamos, un padre todopoderoso, que les impedía definitivamente tener relaciones sexuales con la madre. Es decir, estamos hablando a nivel hipotético, ¿verdad? Es decir, no que se acostaran directamente con la madre, sino que esos deseos, digamos, sexuales hacia la madre de parte del varón, condujo en algún momento a tratar de matar al padre. De nuevo, estamos hablando hipotéticamente. No es que hubiera habido un asesinato, digamos, literal, no es que hubiera habido una matanza, digamos, literal del padre, sino que hipotéticamente la humanidad en su infancia hizo el intento por matar al padre.
Y esta idea, digamos, de matar al padre, bueno, va a dar lugar sobre todo al concepto de culpa que se maneja en el contexto de la religión, ¿verdad? Es decir, hay que recordar pues que la religión de alguna manera, sobre todo las religiones monoteístas, pues hacen de la culpa, digamos, un elemento sumamente importante, es decir, hacer que la gente reconozca, digamos, que es culpable, que es pecadora, bueno, es un asunto sumamente importante, digamos, es una de las bases esenciales de la religión en términos generales, ¿verdad? Entonces, ese complejo, digamos, de Edipo, como se le llama a la relación del niño pequeño con su madre, y el complejo de Electra, que es el nombre que se le da a la relación que la niñita pequeña quiere tener con su padre. Bueno, son dos elementos sumamente importantes en las explicaciones que Freud va a dar respecto a muchos de los hechos, digamos, que tienen que ver con la religión. Bueno, aparte, digamos, del complejo de Edipo y el complejo de Electra, que como ya dijimos, no solo se padecen hoy, sino que lo padeció la humanidad en su desarrollo, digamos, cuando era infantil la humanidad. Aparte de eso, también tenemos que traer a colación la idea del inconsciente. Aquí tenemos realmente un iceberg, que es la manera como regularmente los profesores de psicoanálisis suelen explicar esto, ¿verdad? Aquí se trata realmente de una figura, ¿verdad? Es decir, no es, digamos, que la psique humana sea exactamente así, ni que los números y porcentajes, digamos, sean exactamente así con la psicología humana, pero se supone, digamos, que gran parte de nuestra vida interna, gran parte de nuestro yo, gran parte de nuestro mundo interior, pues tiene que ver con lo inconsciente y con el inconsciente. Es decir, aquello de lo que nos damos cuenta es realmente poco. Aquello de lo que nos percatamos es realmente poco. ¿Verdad? Y entonces estamos de alguna manera orientados y hasta cierto punto gobernados por lo inconsciente. ¿Verdad? Lo inconsciente no sale a luz nunca frente a nosotros. ¿Verdad? Es precisamente las técnicas del psicoanálisis lo que supone que va a ayudar al paciente frente a su terapeuta a externar y a ir sacando, por decirlo así, aquellas cuestiones de las cuales pues el terapeuta tiene que estar muy atento para identificar cuáles son esos elementos inconscientes que nos llevan a actuar o a dejar de actuar, a hacer o a dejar de hacer. Ahora, desde la perspectiva del psicoanálisis, el inconsciente se manifiesta ciertamente a través de algunas, como dijéramos, situaciones, dándole importancia aquí a los sueños. Sí, para Freud, los sueños juegan un papel sumamente importante, porque es en los sueños precisamente donde el inconsciente ya, sin las barreras de la realidad, sin las barreras de la cultura, pues se manifiesta y los sueños no son para Freud otra cosa que deseos manifiestos, ¿verdad? Es decir, cada sueño es en realidad la expresión de un deseo profundo que está ahí y que cuando estamos despiertos somos incapaces, digamos, de aceptar, incapaces de reconocer, ¿verdad? Por la misma prohibición que la cultura nos impone. Entonces, los sueños jugarán un papel importante, digamos, sobre todo en la terapia propia del psicoanálisis. Pero también el inconsciente suele manifestarse, dice Freud, a través de los olvidos. Olvidar no es, digamos, que algo pasó con mi memoria, no.
No, de hecho, un olvido es denominado un acto fallido por la teoría psicoanalítica. Un acto fallido, es decir, una acción que no llegué a realizar, ¿verdad? Entonces, el olvido de las llaves, el olvido de un libro, el olvido de ir a ver a alguien, bueno, es decir, no son olvidos estrictamente hablando. Son actos que nos prohibimos a nosotros mismos hacer. Y hay que investigar, por supuesto, con el psicoanalista eh, en el inconsciente por qué razones, no llevamos a cabo aquella acción. Y finalmente, a través del humor también se suele manifestar el inconsciente, a través de los chistes, a través de las bromas. Siempre hay una segunda lectura. ¿Qué hacer acerca de los chistes que la gente cuenta, acerca de las bromas que la gente gasta? Porque también esa es una manifestación del inconsciente. Bueno, entonces, tanto el complejo de Edipo como el complejo de Electra, esos conflictos, digamos, a nivel de la libido sexual con la cultura y el inconsciente son elementos sumamente importantes de la teoría psicoanalítica. Ahora bien, vamos a detenernos un poquito más en lo que hemos expresado hasta este momento. Eh, La primera cuestión fundamental en estas explicaciones de carácter psicológico sobre la religión, pues empieza con el reconocimiento de la enorme fragilidad de la vida humana y de la falta, digamos, de protección que el ser humano enfrenta, sobre todo en los momentos difíciles de la vida. Según Freud, e insisto en esto, lo que estamos diciendo en estos últimos momentos debe ser aplicado también a la humanidad, ¿verdad? A la humanidad. Es decir, la humanidad en términos generales sigue siendo desvalida, desprotegida y frágil, pero obviamente hace miles y miles de años esa desprotección era todavía peor, era todavía más grave, pues, ¿verdad? Porque el hombre se encontraba desprotegido ante las fuerzas de la naturaleza, ante los animales salvajes, ante tantos peligros, digamos, que tenía que afrontar para satisfacer sus necesidades vitales. Claro, muchos peligros, digamos, se han superado, muchos riesgos, pues se han dejado a un lado, gracias, digamos, a la ciencia, a la medicina, a la tecnología, a construcciones mucho más sólidas, a antibióticos, en fin, etcétera. Pero aún así, el hombre sigue siendo un ser tremendamente frágil, cuya vida pues se puede extinguir en un instante, ¿verdad? Cuya situación puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? De estar sano a estar enfermo, de ser poderoso económicamente a ser pobre, en fin, de tenerlo todo a no tener nada, de estar rodeado, digamos, de seres queridos a irlos perdiendo poco a poco, uno a uno. Es decir, la vida sigue siendo, pues, una vida tremendamente frágil y una vida tremendamente desprotegida. De modo que, desde ese punto de mira, la necesidad de protección que el niño experimenta habla definitivamente también de la infancia de la humanidad, ¿verdad? Así como el pequeñito necesita la mano del padre, como el pequeñito necesita que el padre lo cargue en algún momento para pasar, digamos, sobre algún obstáculo, así como el pequeñito necesita que lo alimenten, así como el pequeñito necesita que lo cuiden, que lo mimen, en fin, etcétera. Bueno, la humanidad en un momento también generó la idea, digamos, de un ser sobrenatural, una especie, digamos, de padre con todo el poder habido y por haber, que iba a brindarle precisamente esa
protección. Entonces, para Freud, hasta el día de hoy, desde un punto de vista psicológico, la necesidad de protección, de ayuda, de consuelo, de, no sé, de compañía, ¿verdad? Sigue siendo una de las razones importantes por las cuales la religión sigue existiendo. Pero es obvio, digamos, que en medio de esa fragilidad y de esa desprotección, el morir juega un papel sumamente importante, ¿verdad? Porque ante el morir, bueno, ya no tenemos realmente soluciones ni respuestas. Las enfermedades probablemente se puedan superar, las necesidades económicas probablemente se puedan superar, ¿verdad? La muerte de alguien, pues tal vez se pueda superar, pero el morir definitivamente es algo que no tiene remedio. Y entonces el morir es simple y sencillamente recordarnos constante y permanentemente el miedo más terrible que los seres humanos tenemos, que es el miedo a la desaparición, el miedo a dejar de ser. Y por supuesto aquí la idea del alma que Freud de algún modo comparte con Burnett Taylor, ¿verdad? Recordemos lo que Burnett Taylor nos dijo, que el alma realmente había tenido su origen básicamente con los sueños, ¿verdad? Es decir, cuando dormimos, entonces parece como que el yo se sale de nuestro cuerpo y se va a vagar por muchos sitios. Y entonces, esta es la razón por la cual la idea del alma, pues, se generó. Pero, digamos, de algún modo, el alma, el yo, regresa a nosotros en el momento en que despertamos del sueño. Pero hay un momento en que esa alma, ese yo, sale del cuerpo y ya no regresa nunca más. Es decir, ocurre precisamente la muerte. La idea, digamos, la desarrollaron fundamentalmente los griegos, ¿verdad? Sobre todo con la filosofía de Sócrates y de Platón, ¿verdad? El alma como algo que sale del cuerpo a la hora de morir y el cuerpo que queda en la tierra para desintegrarse en los elementos físicos, materiales de que está compuesto. Y entonces ese no regreso del alma, ese abandono, digamos, rotundo del alma, bueno, necesitaba también una respuesta, necesitaba una solución. Y la religión vino a garantizarle a los seres humanos la existencia después de esta vida, ¿verdad? Cada religión a su modo, cada credo a su manera, con diferentes formas, digamos, de llamarle a ese destino final, y ya se trate del karma, ya se trate del cielo, del paraíso, Shangri-La le llaman los orientales, pues no importa cómo se le llame, ¿verdad? Es decir, la religión vino a proponer, digamos, ese destino final como una especie de garantía al problema de la vida después de esta. Y por supuesto también la relación del alma con el cuerpo, ¿verdad? Es decir, desde prácticamente siempre los seres humanos se han dado cuenta que tenemos un aspecto material, un aspecto puramente biológico, pero aparte de eso tenemos un aspecto que no es material, que no es biológico, que es inmaterial, como es el pensamiento, como son las ideas, como es nuestra capacidad racional, nuestro intelecto, nuestro yo, nuestra conciencia, podríamos decirlo en otras palabras. Y por supuesto, lo material y la vigilia difieren precisamente de lo experimentado durante el sueño. Y entonces, lo que tenemos aquí es en realidad una especie de dualismo ontológico, ¿verdad? Es decir, el ser de lo material por un lado y el ser de lo no material por otro. Discusiones, digamos, que se mantuvieron a lo largo de la filosofía
prácticamente hasta el día de hoy. ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? ¿Cómo se pueden relacionar? ¿O no hay ninguna relación, digamos, entre lo material y lo inmaterial? ¿Dónde es que ocurre, digamos, ese contacto entre lo material y lo inmaterial? Bueno, es decir, toda una serie, digamos, de dificultades y de cuestiones en relación a la relación alma-cuerpo, que también la religión de alguna manera vino a solucionar, o por lo menos a proponer algunas soluciones y algunas respuestas. Y por supuesto, la cuestión de la culpa, de la que hablábamos ya muy rápidamente hace algunos minutos, de tal manera que el padre, digamos, que se inventó ante la desprotección, ante la fragilidad, ese padre pues no dejó de ser un competidor, digamos, en la conciencia de la humanidad durante su infancia, ¿verdad? Porque recordemos que el complejo de Edipo aquí permanece y ahí está. Y entonces se procedió a pretender matar al padre, por supuesto, insisto, esto es una cuestión eminentemente teórica, y la muerte del padre como competidor sexual, pues generó ese sentido de culpabilidad, ¿verdad? De modo que el asesinato, entre comillas, del padre en la horda primitiva, ¿verdad? Es realmente algo relacionado con los deseos prohibidos, ¿verdad? Por una parte, y por otro lado, los ideales que nos impone el superego o la cultura en términos generales, ¿verdad? Entonces, me siento culpable porque mis pulsiones quieren de alguna manera manifestarse y convertirse, digamos, en algo placentero, pero cuando lo hago y me doy cuenta que la cultura tiene una prohibición al respecto, entonces empiezo a sentirme mal, ¿verdad? Es decir, es entonces cuando aflora la culpa en una sola palabra. Las religiones, por lo menos, dice Freud, no han ignorado el papel del sentimiento de culpa en la cultura y en efecto sustentan la pretensión de redimir a la humanidad de ese sentimiento de culpa que ellas llaman pecado, ¿verdad? Es decir, aquí voy a tener que acortar el tamaño de la letra para que pueda caber, digamos, el texto completo, pero lo leo. Dice, las religiones por lo menos no han ignorado el papel del sentimiento de culpa en la cultura y en efecto sustentan la pretensión de redimir a la humanidad de este sentimiento de culpa que ellas llaman pecado, ¿verdad? Entonces, la religión tiene también, digamos, una razón de ser ante el sentimiento de ser culpables. ¿Verdad? Se ofrece una solución, se ofrece, bueno, la palabra es salvación en términos generales, ¿verdad? No importa si es una salvación al estilo cristiano o una salvación al estilo budista o una salvación al estilo islámico. Bueno, es decir, la oferta está ahí, ¿verdad? Es decir, se le va a librar al hombre de esa culpabilidad, de ese pecado que, aparte de otra cosa, le trae de algún modo condenación.